Alejandro González Salgado está considerado en la actualidad como uno de los jóvenes valores del cine andaluz. El trabajo realizado en los últimos años le han hecho el cineasta que es hoy en día. Por una parte ejerce como ayudante de dirección o realización en producciones tan populares como Élite o La Peste, entre otras muchas, pero donde desarrolla al máximo su faceta como creador, como contador de historias, es cuando se sumerge en proyectos propios a través de La Maleta Films, productora de la que es cofundador y que vienen dándole sus frutos y reconocimientos. En el último mes, Salgado ha recibido dos importantes premios por dos obras diferentes. A primeros de octubre se hacía con La Caracola a la mejor película en el Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz y lo conseguía con su obra Barsat, una película que se mueve entre la realidad y la ficción y donde el autor retrata el terror por el que pasan aquellos que anhelan cruzar el estrecho para llegar a Europa. Muy bonito porque el Festival de Alcance para nosotros, que lo tenemos relativamente cerquita, siempre ha sido un referente. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando en la facultad, para nosotros el Festival de Alcance era como el festival de cine un poco más arriesgado, un poco más radical, que bueno, que nos llama mucho la atención, ¿no? Y de repente, después de muchos años, verte un poco ahí es algo, una sensación muy bonita. Esta última película, que es Barsat, es fruto de bueno, de otras actividades y de otros momentos y de otros trabajos, ¿no? Al final yo creo que las cosas te sobrevienen un poco, no hay tan, es decir, no me veo como un cazador que va a buscar cosas, sino bueno, al final en el proceso de construcción de una historia, bueno, te sobreviene otra y bueno, en ese momento pues valoras, ¿no? Si puede surgir algo nuevo de ahí. Y es que este cineasta palaciego ha encontrado en el género documental el medio a través del cual contar aquello capaz de remover conciencias y entrañas. Así, antes de Barsat, en 2016, cosechó diversos premios nacionales e internacionales con el documental Bolingo, El bosque del amor. A nosotros nos vino un poco la historia de Barsat rodando un documental anterior, también en Melilla, o digamos cerca de la frontera, en este caso era Nador, era en territorio marroquí, y era el documental Bolingo, y que trataba el tema de una especie de reflexión sobre la maternidad en un espacio tan hostil como son los campamentos de espera en el norte de Marruecos para las mujeres subsaharianas. Entonces, bueno, nosotros conocimos el tema de los chicos, de los mal llamados menas, en Melilla, los menores extranjeros no acompañados. A nosotros esa realidad nos sobrevino cuando estábamos trabajando en este proyecto anterior. Digamos que me ha interesado mucho tratar el tema de la migración, creo que es uno de los grandes temas que nos ha tocado generacionalmente vivir. Y es decir, no solo la migración que tenemos más presente, ¿no?, que es la de la frontera sur, sino bueno, yo creo que a nivel internacional. Pocos días después de recibir la Caracola a la mejor película con Barsat en el Festival Alcances 2020, este joven cineasta se convertía en uno de los protagonistas del tercer Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid, Animario, consiguiendo el premio Animario Plaza Río 2 a la producción de animación para su proyecto Las Alturas. El jurado destacaba de este trabajo su acertada utilización de la animación para narrar una historia comprometida con la defensa de los derechos humanos. Las alturas en árabe es el araf, que es un concepto que cuando estamos investigando el concepto islámico del Barsat, que viene a ser como una especie de limbo, de purgatorio, un estado entre el infierno y el paraíso que se da después de la muerte física. Pues investigando ese concepto nos apareció un concepto que en algunas transcripciones incluso se confundía, que es el Araf, que es el gran tabique, la gran muralla. A nosotros nos parecía muy pertinente, muy buena metáfora de la propia valla divisoria, tanto en Ceuta como en Melilla, de Marruecos. El proyecto trata la realidad que en este momento no existe porque la frontera está cerrada, de las que se conocen como las porteadoras de Ceuta y Melilla. Son mujeres que normalmente vienen de familias bastante desestructuradas, son un poco las responsables de su familia y por un sueldo nimio cruzan la frontera durante los días que se permite a la semana, no está abierta todos los días para ese tipo de comercio atípico, que es como se llama, y
cargan en sus espaldas un fardo gigante, normalmente de más de 50 kilos, y para cruzarlo a la frontera, porque para los mayoristas, digamos que es más barato pasarlo sobre una persona que desembarcar en un puerto africano. Una especie de sistema, de circuito por el que tienen que pasar estas mujeres, que es bastante crudo, que es bastante cruel, donde se vulneran muchísimos derechos humanos y todos los años, desgraciadamente, aparte que a diario es un flujo de personas muy incontrolable y hay todo tipo de golpes, etcétera, todos los años a raíz de diferentes avalanchas se sufre alguna muerte. Entonces nos parecía que era un tema muy necesario de contar, una especie de esclavitud que se da en territorio nacional y me parece que es bastante desconocido. Las alturas es para Alejandro González uno de los proyectos que, por tanto, tiene que culminar en cuanto ganemos a la pandemia que actualmente mantiene las fronteras cerradas y los movimientos entre países muy limitados. Por cierto, la pandemia, además de paralizar sueños, también ha permitido, en el caso de Salgado, contar con el tiempo que no teníamos para reorganizar nuevas ideas. Entre otras cosas, te da bastante tiempo, o por lo menos a mí me ha dado bastante tiempo, que si te sabes organizar un poco y te creas una rutina de trabajo, pues sí, claro, se le puede sacar mucho beneficio. Yo, curiosamente, hace justo un año ahora decidí tomarme unos meses para escribir y a los 2 meses de tomármelo me sobrevino, o 3, ya empezó a moverse un poco esto y ya al poco me sobrevino el encierro. Entonces, en cierto modo, como estaba dentro de mis planes, yo tampoco lo sufrí mucho. Y bueno, sí, y me ha servido, ¿no? para avanzar con muchas cosas y dentro de todo lo que significa para cada uno esto, ¿no? Y no todos los días son iguales de productivos, ni está uno tan centradito para poder desarrollar cosas. En su corta visita a sus orígenes, además de atender muy gentilmente los micrófonos de televisión Los Palacios, Alejandro ha pasado por aquellos rincones que siempre tendrá como referencia de su ser palaciego. Yo me muevo en el pueblo, me muevo relativamente poco, porque claro, vengo un poco a lo que vengo a ver a la familia, hace 3 mandaditos y poco más. Yo sigo yendo a tomar una cervecilla casi siempre que vengo al Moapelo, que es el bar donde he trabajado media vida. Yo soy el camarero de Moapelo muchos años y ha sido mi casa siempre. Y a darme mi paseíto por la marisma, ¿no? Que supongo que es una de las cosas es uno de los privilegios que tiene el pueblo, ¿no? Y que no tiene una ciudad, el horizonte, ¿no? Que a mí al menos me relaja mucho, ¿no? Supongo que como también estamos hechos a esto, ¿no? Y estamos acostumbrados a vivir en una tierra, en un paisaje muy, muy plano y muy horizontal, a mí me relaja mucho pillarme el coche y darme un paseíto y no encontrarme nada de frente, o verlo desde muy lejos, eso me gusta.